alabanza al Señor por permitirnos compartir en esta mañana también su palabra bendita, su palabra preciosa. Vamos a meternos en el río de la Escritura. Amén. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos, por estar aquí presente con su asistencia. Pero también damos gracias a Dios por aquellos que por algún motivo muy particular no pueden asistir al templo y desde sus hogares pueden apreciar por las redes y pueden disfrutar junto con nosotros también de la palabra del Señor, fundamentalmente de la palabra del Señor. Así que vamos a permitirnos ahora que el Señor fluya a través de la Escritura. El tema de hoy tiene que ver con un rostro contra la pared. Yo no sé cuál es su posición en su tiempo de intimidad con el Señor. Desconozco. Si lo hace acostado es su rostro contra el techo. Si lo hace sentado es su rostro contra el piso, contra una pared. Si lo hace de rodillas, ineludiblemente, es su rostro contra el piso. Y esta actitud, una vez yo quedé impactado por una posición que tuvo un hermano, un misionero, en un tiempo de oración que teníamos en la iglesia. Recuerdo que él se transformó como en una especie de una pelota, de un globo. Se arrodilló, puso su rostro entre sus rodillas y sus manos se ataron. Era una pelotita allí en el piso. Me impactó. Era una posición que había adoptado este hermano y allí él volcó toda su situación, todas sus penurias. Ahora, no quiere decir que una posición tenga mayor relevancia ante los ojos de Dios que la otra. No. Porque en definitiva después lo que termina observando el Señor es qué posición tiene nuestro corazón. Así que yo siempre lo voy a invitar a que usted fundamentalmente no pierda su tiempo de intimidad con Dios. Ármese de un tiempo con el Señor. El miércoles hablábamos sobre la necesidad de reconstruir nuestro cuarto de guerra, retomar nuestro altar. Y tenemos que entender como pueblo que si pretendemos que caiga fuego del cielo, lo primero que Dios va a demandar de nosotros es restauración de altar, que es lo que hizo Elías. Elías pudo vencer a 400 brujos y cayó fuego del cielo, no encendió él el fuego, sino que el fuego cayó del cielo. Pero mucho del encendido de ese fuego tuvo que ver la actitud que él tuvo previamente y que fue la de reconstruir un altar que estaba dañado. Entonces, eso es lo que en principio Dios va a demandar de mi vida, de nuestra vida. Reconstrucción de altar, restauración de altar, para luego entonces el Señor derramar fuego del cielo. Y aquí, en ese fuego cayendo, traerá una premisa que es la de
quemar toda grosura, toda hojarasca. Cuando hablamos de grosura, acuérdese todo aquello que nos está molestando, todo aquello que nos está perturbando, todo aquello que se interpone, el fuego del cielo, el fuego del Espíritu, lo consume. Y toda hojarasca es todo aquello inservible. Lo inservible es, ¿qué son las cosas inservibles que se anteponen en nuestra comunión con Dios? Excusas, por ejemplo, que no tienen fundamento, se derriten ante la presencia del fuego de Dios. Entonces, ese fuego también va a consumir toda hojarasca, todo aquello inútil, todo aquello inservible que está en nosotros. La importancia es esta. Yo recuerdo cuando éramos niños, ahora ya no se utiliza más eso. No digo que esté bien o que esté mal, no me voy a poner en esa postura. Pero yo recuerdo que una de las disciplinas que adoptaban los padres, los maestros, era que ante un mal comportamiento el niño iba a un estado, por así llamarlo, penitente, con un rostro contra la pared. Algunos pueden ver esto como eficaz, otros pueden decir esto desde las ciencias de la psicología y todo lo demás, pueden decir esto no era apropiado, era inútil. Bueno, pero no quiero entrar en ese terreno, porque lo que quiero ver es con ustedes la importancia de un rostro contra la pared. Una persona rostro contra la pared y me paro en la posición del niño, traigo a mi mente el niño en un rincón. Ese niño demuestra soledad. En ese lugar contra la pared es un llamado a la reflexión. Es un llamado a la búsqueda de cuestiones internas. En ese lugar de niño o de ser humano contra la pared demuestra reconocimiento, exposición de haber cometido algo indebido. Desnuda nuestras debilidades y fragilidades porque los demás se enteran al ser expuesto en esa posición, ¿no? Y traje todo esto a colación como una especie introductoria, porque el tema que hoy nos ocupa justamente tiene que ver con un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 38. Yo ya lo invito a que usted vaya abriendo su Biblia en Isaías capítulo 38. Y vamos a descubrir aquí qué sucedió cuando un siervo de Dios inclinó su rostro contra la pared. Y como tiene que ver con una cuestión de una noticia bastante profunda, importante, algunos dirían hasta trágica, quiero reflexionar con ustedes pensando así en voz alta esto. Una cosa es saber que un día, escuchen esto, una cosa es saber que yo un día voy a morir. Y pienso, pero para eso falta mucho. Entonces me tomo ciertas licencias y sigo haciendo de mi vida lo que mejor me parezca. Como yo tengo eso cargado en mi mente de que si bien es cierto un día voy a morir, pero lo veo como lejano, todavía no es mi época. Inclusive mirando la palabra, la Biblia dice que los tiempos del hombre son 70 u 80 o 90 o algunos muy poquitos 100 años, con dolores, con molestias. Entonces yo miro mi calendario y digo, bueno, yo cuento con tanta edad, así que basado en lo que dice el Salmo 90, a mí todavía me estaría restando, y ahí es donde digo, todavía no es mi tiempo, entonces voy a hacer de mi vida lo que mejor me parezca. Me tomo licencias. Esos son los pensamientos del ser humano, ¿no?
Así que una cosa es saber que un día voy a morir, y como sé que todavía no me llega la hora, porque según la Escritura dice esto, pero otra cosa es cuando de pronto me llega la noticia que hoy se me termina. Muy diferente es saber que ya, hoy. Estábamos siguiendo una serie con mi esposa y veíamos justamente, yo preparando todo esto, justo calzaba con uno de los episodios donde había una persona que por una enfermedad X le llegaba la hora, el médico ya le había establecido en citas anteriores que le quedaba poco tiempo, pero en esta cita última le decía, hay horas nada más que te restan de vida. Y en un diálogo de era un papá con su hijo al que había abandonado, este papá habiéndose reconciliado con su hijo y teniendo un diálogo muy sincero y profundo, una de las cosas que le dijo es, hijo, yo sé que ya se acerca mi hora y sabes, si hay algo que te puedo contar es que estoy asustado. Estoy asustado. Entonces los pensamientos cambian notablemente entre saber que un día voy a saber que ya voy. Ahora, ¿qué hacer cuando me encuentro en ese estado, en esa situación límite? Que podría ser en este caso, como le cito, la muerte, o podría ser otra cuestión. Allí en el borde, en el límite, en el precipicio, allí donde sé que un paso me puede llevar hacia la muerte. ¿Qué hacer? Bueno, Dios tiene muchos recursos. Y uno fundamentalmente que tiene Dios es, ante situaciones extremas y límites, Dios presenta la oración como un recurso eficaz. La oración. Y a la que poco debemos reconocer. En los tiempos límites, poco hacemos uso. La oración. Este recurso extraordinario que Dios puso a nuestro alcance no solamente va a traer un descanso, una calma. Justamente hace 2 días atrás recibo una noticia de mi hija que está residiendo en el norte y donde ella me cuenta que le está tocando atravesar un momento crítico. Y yo justo en preparación de este mensaje le digo, hija, es la hora de la oración. Es el tiempo de poner el rostro contra Dios. Porque uno de los efectos tremendos que tiene la oración es que trae calma, trae paz. Porque en el tiempo extremo o en el límite es donde demostramos nuestra fragilidad y nuestras debilidades, la impotencia de no poder resolver esto por mis propios medios. Entonces, ineludiblemente se da la independencia, mejor dicho, la dependencia con Dios. Esto solamente lo resuelves tú. Entonces, lo primero que trae la oración es calma, y lo segundo, la voz de Dios. En medio de la oración, ahí, contra la pared, en el rincón, contra el piso, cara a cara con Dios, primero calma y paz, y segundo, en esa calma y esa paz podemos escuchar la voz de Dios. Así que viene la voz de Dios. Así que no aprovechar este recurso, estamos desaprovechando escuchar la voz de Dios. Yo le contaba a los hermanos al principio que en esta mañana, fresquito es,
orando al Señor en mi cuarto de guerra y tomando autoridad contra el enemigo de nuestras almas, el Señor trajo una pequeña ilustración, una visión en el pensamiento, y yo veía, ojos cerrados, yo veía que a medida que iba avanzando en mi oración de autoridad contra el diablo y sus demonios, yo veía que Dios me mostraba cómo los demonios retrocedían a través de una ilustración. ¿Vieron esos fardos de yuyos en el desierto que por un viento son arrastrados? Entonces en mi oración esta mañana yo veía ahí, en medio de la reprensión contra Satanás y sus demonios, que retrocedían como fardos ante la voz y la autoridad de Él. Entonces, desaprovechar la oración, desaprovecho la voz de Dios que puede venir como respuesta. Y a nosotros como pueblo, como hijos, justamente lo que nos cabe es seguir los patrones establecidos, los modelos, la matriz establecida por Dios a través de su palabra. En este caso, la oración. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés, cuando estaba ante el Mar Rojo, mar delante, Faraón detrás, peligro de muerte en el medio, avanzar significaba muerte, retroceder o quedarse significaba también muerte. La noticia era la muerte. ¿Qué hizo Moisés? Oró primero, pero inmediatamente escuchó la voz de Dios. Le dijo, paso de fe, dalo, se abre el mar. La guía, siguiendo los patrones, la matriz establecida por Dios en su oración. Entonces, escuchar la voz de Dios, que es escuchar la palabra de Dios, traerá instrucciones a nuestras vidas. Y tenemos justamente este caso, el caso de un rey, el rey Ezequías. Este rey era un hombre de Dios, este rey era un hombre de oración, este rey era un hombre de fe, este rey era un hombre que confiaba en Dios, el rey Ezequías. Y para que ustedes tengan certeza de lo que les estoy diciendo, ustedes abrieron en Isaías 38. Miren, yo los llevo ahí a Isaías un poquito atrás nada más, en la hojita que está al lado o en la hojita anterior. El capítulo 37, el verso número 14. Ante el peligro en el cual se encontraba ahora el pueblo de Israel, al cual él estaba gobernando, Ezequías toma esta actitud. Viene la amenaza, se acerca un acecho de enemigos muy fuertes y numerosos. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Verso 14 del capítulo 37 de Isaías. Tomó Ezequías las cartas, eran las amenazas. Es como que si hoy usted recibe amenazas por el WhatsApp, amenazas por las redes, amenazas por los mensajes que les envían, amenazas. Tomó, dice, las cartas de mano de los embajadores, las leyó y miren la actitud que tuvo. Primera actitud, subió a la casa de Jehová. Cuando nosotros no subimos a la casa de Jehová, no estamos imitando las actitudes de los hombres que fueron y demostraron. De nada me vale a mí leer las historias, quedarán solo como historias de victoria, de los profetas, de los hombres, de los reyes, como en este caso. De nada me va a valer a mí que solo yo conozca la historia tremenda y victoriosa de Ezequías, si yo no la practico, no la pongo en práctica, no lo imito, para ver que realmente Dios sigue siendo Dios. Y una de las faltas que cometemos es que cuando estamos en dificultades, lo que menos tenemos es ganas de subir a la casa de Dios, ganas de ir a la casa de Dios. Segundo, ¿qué hizo estando en la casa de Dios?
Venir a la casa de Dios no es para venir a mostrar que estamos, ¡pum!, para arriba, 10 puntos. Puede ser que sí. Pero normalmente cuando venimos a la casa de Dios y cuando nos preguntan, tampoco demostramos que somos guerreros, valerosos, cuando fingimos de que todo está bien. Y cuando nos preguntan, ¿y cómo te va? De 10. Porque a algunos se les ocurrió decir, no tenés que decir que estás mal. Cuando yo eludo el contarles que estoy pasando por una dificultad, me estoy privando de una ayuda, de un consejo de Dios, de un ánimo que Dios puede darme a través de ustedes o de la palabra que alguien me la puede dar. Entonces yo no tengo que venir aquí a fingir que ando de 10, cuando la actitud aquí demostrada por el rey me lleva por otro camino. ¿Qué hizo? Ezequías estaba asustado. Ezequías estaba con miedo. Entonces él encontró que ir a la casa de Dios era el refugio ideal. Porque allí él iba a poder exponer ante el gran Rey de reyes y Señor de señores su problema. Por eso él dice, extendió delante de Dios las cartas, las amenazas. Y antes de leerle las amenazas dice que apeló al recurso de la oración. Dice el verso número 15, Ezequías oró a Dios. ¿Qué le dijo? Hablábamos el miércoles que Dios nos quiere adiestrar para romper las barreras espirituales del enemigo que se levantan contra nosotros. Porque el Señor nos demanda que tenemos que hacer guerra de fe. Y nada mejor que tener un patrón, una matriz, un modelo de oración que el Señor mismo se encargó de enseñar a los discípulos del Padre Nuestro. Porque entramos en una guerra descarnada que afecta lo físico, lo mental, lo espiritual, afecta la fe. Entonces, estas son las instrucciones de parte de Dios. Ve a la casa de Dios. Preséntate genuino, sincero, abierto, transparente delante de Dios. Expone tus problemas, ora a Dios. Pero antes, dice, revitaliza, realza, revive quién es tu Dios. Entonces viene Ezequías y dice, su oración es así: Jehová de los ejércitos, no es cualquiera, es Jehová de los ejércitos, es Dios de Israel, que moras entre los querubines, no habita en medio de cuestiones sin poder, sin fuerza. Dice que habitas entre los querubines. Solo tú, declara que solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, porque tú eres el que hizo los cielos y la tierra. Hay cristianos que a veces, por filosofías, a veces hasta entran en ciertas dudas con respecto a esto de, ¿será que Dios creó la tierra? Leen tanto hoy en las comunicaciones, hoy está todo tan al alcance de la mano que hasta trae estos trastornos a la fe. Hay un ataque de guerra contra la fe. Entonces, ¿qué es lo bueno? Orar y declarar quién es el Dios al cual nosotros dependemos y seguimos. Entonces viene Ezequías y dice, tú eres el único Dios, tú eres el que habitas entre los querubines, tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios, cuando usted ora, iglesia, escúcheme, cuando usted ora, cuando yo oro, le estamos hablando a ese Dios. Por eso Ezequías la tenía clara. Su fe pudo poner en alza y pudo remover su fe y pudo revitalizarse en fe cuando él hizo primero esta declaración, siguiendo la matriz de la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, tú que habitas entre los querubines.
siguiendo el modelo del Señor Jesús. Ahora, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, al único Dios, Ezequías se toma el atrevimiento de decirle: inclina, en el buen sentido de la palabra, el atrevimiento, inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre, oh Dios, tus ojos y mira, oye todas las palabras de esos que me están persiguiendo. Sennacherib era el líder, el rey de aquellos que estaban acechando a Israel. Ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras. Ellos vienen con un currículum que asusta. Contra esto nos estamos por enfrentar. Pero ellos sabían que tenían el Dios único, Rey de Reyes. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron. Este es el antecedente de la información que tenemos. Destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Entregaron los dioses de ellos al fuego. Dice que entregaron a los que mataban, los entregaban al fuego de sus dioses. Porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, esos que construían estatuillas y monumentos, sino obra de manos de hombre, madera, hecho con madera, hecho con piedra, y destruyeron todo, dice. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Cuando usted está librando una batalla y usted quiere salir victorioso, no es para engalardonarnos nosotros y la gloria sea nuestra, sino para dar gloria a aquel que es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Testificar que al Dios que servimos es un Dios que escucha, que ve y responde. Y para darle gloria. Así que contra esos fantasmas, porque son invisibles, esos espíritus que vienen acechando su vida, su hogar, su economía, su salud, su fe, contra esos usted está batallando. Y usted, cuando pelee contra eso, no es para ponerse en el papel de un soldado fuerte, superhéroe, sino que para darle la gloria y la honra a aquel que me ayuda para vencer. Estas son entonces algunas de las, así como el rey de Asiria con todo su ejército tenía un currículum, Ezequías también lo tenía. Y el currículum de Ezequías decía: hijo de Dios, adorador de Dios, dependiente de Dios. Tenía una casa donde ir a refugiarse, la casa de Dios. Tenía a un Dios de verdad al cual acudir para pedirle auxilio, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Había un currículum que respaldaba la vida del rey Ezequías. Ahora, este era Ezequías, que ante el peligro, ante la situación de adversidad, él sabía, tenía muy en claro que el único lugar donde él, o al lugar ideal que él tenía que ir, era a la casa de Dios, a la presencia de Dios, y a exponerle sus problemas. No para ir a informarle, porque Dios ya lo sabía, pero sí para demostrarle que ellos confiaban en ese Dios que los podía sacar de este trance, de este peligro. Ahora, veamos qué hace Dios cuando ve un hijo de esta naturaleza. Vamos a ver lo que dice ahí nomás, en ese mismo capítulo, los versos 33 al 36. Ahí está la respuesta de Dios inmediatamente. Fíjense lo que dice. Después que le expone toda la problemática Ezequías, viene Dios ahora al profeta Isaías, y le dice: andá y decirle estas cosas al rey. Entonces se va, el verso 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová de Israel acerca de lo que le pediste, de lo que oraste, de lo que le rogaste. Y dice en el verso 33: dice Jehová acerca de ese rey que te vino a asustar, que trajo esa acechanza: no entrará en esta ciudad.
Usted no le tiene que permitir al enemigo que entre en su vida primero. No le tiene que permitir al enemigo que entre a su mente primero. No le tiene que permitir usted al enemigo que entre a su casa. Porque su casa es casa de Jehová. Su casa es trono del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y usted le ha dado su casa para que Él sea el Rey. No le tiene que dar permiso. Usted es un administrador. O es un mayordomo de su hogar. De que eso va a tener que batallar. Va a tener que pelear contra el enemigo que se quiere meter en su casa. Porque es un atrevido. Entonces le dice Dios, no entrará en esta ciudad, no entrará en tu casa. No arrojará ninguna flecha contra ti. No vendrá tampoco con escudo ni levantará contra ella baluarte. Lo izará bandera de victoria. Por ese camino que él se vino a presentar como invasor, se volverá. No entrará a tu casa. Confía. Porque esto le pongo la firma. ¿Sabes quién firma? Yo, Jehová. ¿A quién? Sino Él, dice aquí el verso 34. Entonces en la oración encontramos paz y calma, pero nosotros no vamos solamente para encontrar paz y calma, sino que vamos también para buscar instrucciones. Y entre otras tantas cosas vamos a encontrar que Dios no solamente nos da instrucciones, sino que inclusive en su respuesta nos dice, yo seré tu amparo. Verso 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Y lo hago por amor de mí mismo. Dios no puede ir en contra de sus propios principios. Si Él dijo que iba a preservar, a guardar a su pueblo, a sus hijos, lo va a hacer. Entonces Él dice, lo haré por amor de mí mismo, inclusive por amor de David, mi siervo. Y miren que David no era perfecto, porque usted podrá decir, bueno, pero a lo mejor Ezequías era un hombre perfecto. No, David tampoco lo era. Y sin embargo, mira el reconocimiento de Dios. David metió la pata muchas veces, cometió errores, transgredió, fue rebelde, pecó. Se arrepintió. Y entonces Dios dice, te voy a demostrar que soy fiel a mis promesas. Y a pesar de que tu padre espiritual, tu padre por herencia, David, cometió estas faltas, sin embargo dice, por amor a David mi siervo, yo te voy a defender. Esta es la respuesta de Dios. Así que cada vez que nosotros no acudimos a su presencia cuando estamos en dificultades, nos estamos privando inclusive de recibir la voz de Dios, las instrucciones del Señor. Ahora, hasta aquí viene esto todo muy lindo, pero un día le tocó al propio rey pasar por una dificultad personal. Yo no sé a quién se le ocurrió decirle que por ser hijo de Dios nada, nunca, jamás te va a pasar nada. Y detrás de esa frase después se alinearon miles y millones de personas. Y así crearon un gran problema en el pueblo creyente cristiano. El Señor Jesús jamás dijo eso. El Señor Jesús tira abajo esa doctrina de nunca te va a pasar nada, diciéndonos, en el mundo tendrán aflicciones. Dios suplirá todas tus necesidades. Quiere decir que vamos a pasar por necesidades, conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Pablo mismo llegó a decir, porque yo todo lo puedo, y el que dice todo lo puedo, porque está en pelea, está en batalla, está en una lucha, en Cristo que le da fuerzas. Entonces, tira abajo de esa doctrina, derrota esa doctrina del nunca te va a pasar nada. Y esto no es apología del sufrimiento, ni del derrotismo, ni del pesimismo. Es pararnos en la verdad. Porque cuando yo no me paro en la verdad, me estoy privando de conocer las instrucciones correspondientes cuando me toque pasar por esas dificultades.
Así que en esta mañana entonces ahora viene a decirnos Dios lo siguiente. Ezequías era esta clase de siervo mío, como un día él defendió tanto a su siervo Job, y la que le tocó pasar a Job. ¿Qué pasaría si Job se levantase hoy y escuchase los mensajes del cristianismo actual? Diría, entonces yo, con lo que a mí me pasó, diría Job, ¿dónde quedo en la historia? ¿Qué diría Pablo si escuchara los mensajes que hoy en día se pululan por las redes sociales, donde la manera de demostrar que eres un hijo victorioso y próspero es cuando nada te pasa? ¿Qué diría Pablo? Entonces yo, que me la pasé viviendo de turismo, de lugar en lugar turístico, celda en celda. Él iba de Roma a Filipo, a Tesalónica, y se la pasaba en la celda. Él iba a predicar la palabra a las iglesias y lo apresaban, y su mensaje era retransmitido desde una cárcel, desde una celda. ¿Qué diría Pablo? Entonces yo hice todas las cosas mal. No, justamente él las padeció y las pasó para luego aconsejarlo con tanta autoridad como hoy todavía siguen vigentes esos consejos. Y usted sabe por las que está pasando. Así que usted también es como un Ezequías, que a veces anda por victorias y a veces anda por noticias adversas como la que viene. Pero le tocó a Ezequías no solo atravesar por aquello, sino que ahora vino una noticia a él, en forma personal. Y ahora entramos en el capítulo 38. A pesar del tremendo testimonio de este hombre de fe, de este hombre de confianza, este hombre de oración, de fidelidad, de ir a la casa de Dios. Y yo, mira que cuántas veces usted habrá escuchado, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios, mira que me tomo el trabajo y mira lo que me pasa. Como cosa extraña, Pedro llegó a decir, no se extrañen cuando alguna prueba de fuego, no una pruebita de una chispita, cuando alguna prueba de fuego les sobrevenga a ustedes, como si algo extraño les estuviera atravesando. Dice, no se extrañen. Y acá nos encontramos en estos primeros 3 versículos del capítulo 38, algo que le tocó pasar ahora, como individuo, en su casa. Yo no sé por qué usted está atravesando en su casa. Ahora viene la palabra para quien le toca atravesar dificultades como individuo en la casa. En aquellos días, dice el verso 38, ¿qué diría Ezequías con los que dicen por ser cristiano nunca te tenés que enfermar? ¿Qué diría Ezequías? Que porque eres cristiano nunca te va a atacar un virus, un germen, una bacteria. ¿Qué diría Ezequías entonces? ¿Y yo? ¿Dónde quedó la historia? Diría Ezequías. Dice aquí en verso 1, en aquellos días Ezequías, ¿qué dice? Enfermo. Pero si este acaso no era un hombre de Dios, ¿acaso no era un hombre que asistía a los cultos todos los que había? ¿Acaso no era un hombre de fe, de confianza, que él sabía dónde estaba su refugio, su roca? Sabía dónde tenía que ir a buscar las instrucciones. Sin embargo, dice, llegó un día donde Ezequías enfermó de muerte. Y sin que él haya leído, porque todavía no estaba escrito, un día al escritor a los hebreos se le ocurre escribir allá por el capítulo 9, el verso 27. Dice, está establecido para los hombres que mueran una vez. Esto está escrito. Dice que esto le alcanzó a Ezequías. Enfermó gravemente al punto tal que su enfermedad lo estaba llevando a la muerte. Pero es aquí, este hombre de fe, de oración, de congregación, de confianza y considerar a Dios como el Dios verdadero, recibe las instrucciones de parte de Dios. Ahora, no siempre se van a acercar buenas noticias. Y a veces creemos que las malas noticias solo las trae el diablo.
Repito. A veces luchamos con malas noticias donde consideramos que por ser malas noticias son de Satanás. Sí, claro que sí. Es un experto. Pero esta noticia no la tiró Satanás. Esta noticia la mandó Dios. Y dice el verso número 1, la segunda parte. Vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: te mando un mensaje, Dios. Y ahí le da la instrucción. Y le dice: mira, ponete ya a ordenar tu casa, porque morirás. No vivirás. Tremendo esto, ¿no? Por eso le dije al principio, una cosa es creer que un día, y otra cosa es que me venga una noticia diciéndome que llegó la hora. ¿Qué hizo este hombre? Hombre de Dios, hombre de fe, hombre de confianza. Ahora estaba postrado, no podía ir a la iglesia. Si no viene el líder, si no viene el hermano, si no viene el matrimonio, si no viene el pastor. En este caso fue el profeta a darle la noticia. Pero no le pidió colaboración al profeta: ayúdame a orar, sino que dice que él tomó esta actitud. Volvió Ezequías su rostro contra la pared. Ezequías se encontró solo. Cuando yo les hablé del capítulo 37, allá cuando él expuso aquellas cartas amenazadoras de muerte, de acechanza, de invasión del enemigo, estaba Ezequías junto con un gran número de personas que lo acompañaban. A veces creemos que solamente la oración va a cobrar valor cuando yo estoy reunido con una multitud. En este caso, Ezequías estaba solo. Y aún estando solo, él sabía en quién creía. Entonces, la actitud que él tiene de volver su rostro a la pared es una actitud, como dijimos, la del principio, ¿no? Del niño allí, desnudando su debilidad, desnudando su fragilidad, desnudando su impotencia contra la muerte. ¿Qué puedo hacer? Contra esta enfermedad, ¿qué puedo hacer? A lo mejor hasta la ciencia te dijo: no hay más nada por hacer. Entonces Ezequías dice que volvió su rostro contra la pared y apeló al recurso más poderoso dado por Dios al hombre: la oración. Él no descuidó la oración. Y estoy seguro que él tuvo muy en cuenta la frase: ordena tu casa. Porque cuando nosotros leemos ordena tu casa, lo primero que se nos viene a la cabeza es: este andaba en pecado. En algún desorden en su hogar andaba. En algún desorden de su relación con Dios se encontraba. Puede que este reclamo de Dios, ordena tu casa, se deba a que Ezequías estaba atravesando un desorden en su vida personal y familiar. Y esto le trajo mucho dolor a él, mucha angustia. Por eso él viene a decirle en el verso 3: Dios mío, lo único que se me ocurre es que ante lo que me dijiste, fíjense, él no es tanto el vas a morir, sino el ordena tu casa. Parece que a él fue lo que más le caló el corazón. Porque entonces él dice: acuérdate ahora cómo yo anduve delante de ti. Yo nunca te fallé, no te mentí, no transgredí, no fui rebelde, no pequé. Yo anduve delante de ti siempre en verdad, dice el verso 3. Me presenté delante tuyo con un corazón íntegro. Yo siempre procuré hacer lo que a tus ojos le agradan. Él le saca
a relucir su credencial de hijo de Dios. Y lloró Ezequías con un gran llanto. Esto echa por tierra también la doctrina errónea y que ha traído tanto daño. Un hijo de Dios no debe llorar delante de Dios. ¿Dónde sacaron eso? Cuando el propio Señor Jesús lloró delante del Padre. Este era el estado. Lloró Ezequías con un gran llanto. Cada vez que tú estás atravesando esa dificultad, no te prives del llanto. No te prives del desahogo, porque cuando Él dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, Él te está diciendo y me está diciendo, ven y desahogate aquí conmigo. Y esto, aun cuando no se había escrito Mateo 11:28, Ezequías ya lo estaba haciendo. Fue su rostro contra la pared, no podía ir al templo. Para colmo, el profeta estaba yéndose. Dice el verso número 4, mientras Isaías, esto lo dice en otra parte de la Biblia, en Segunda de Crónicas, mientras Isaías estaba saliendo de la casa, ya recibió instrucción, recibió respuesta de parte de Dios. Ahora, me quiero volver un ratito con la frase ordena tu casa. En la antigüedad, viendo a este hombre, que era un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre que hacía lo que a Dios le agradaba, perseguía, que a los ojos de Dios él todo lo que hiciera le cayera bien. ¿Por qué Dios le dice ordena tu casa? Yo lo quiero llevar un ratito a Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34, Dios, que no modifica su esencia, y Ezequías, que conocía el pensamiento, el principio de Dios, por eso le cayó tan fuerte el ordena tu casa. Ezequías sabía por qué Dios le había dicho eso. En Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7 dice lo siguiente. Aquí es un encuentro entre Dios y Moisés. Y dice el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Escuchen esto. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Dios nunca va a ir en contra de sus principios. Este es el Dios, tardo para la ira, grande en misericordia, pero también un Dios de verdad. No miente. Y acá viene. Su misericordia Él la guarda, la tiene reservada para millares. Él está dispuesto a perdonar iniquidad, rebelión y el pecado. Cuando usted dice perdona mis transgresiones, le está diciendo perdona mis rebeliones. Pero mire lo que dice luego. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los padres fueron malos con los hijos? No. Está diciendo que la maldad de los padres que no fue resuelta, la heredan los hijos. Lo que usted conoce como herencia generacional. Entonces dice que Dios
va a sacar a relucir las transgresiones, los pecados de nuestros antepasados, dice aquí la Escritura, porque Dios nos va a sacar a la luz, pero por ser un Dios de misericordia, de amor y de perdón, nos va a dar la posibilidad, como seguro se la dio a nuestros antepasados, para que nosotros cortemos toda maldición generacional. Entonces viene Dios y le dice, esto de que va a caer sobre los hijos las maldades de los padres, será inclusive tenido en cuenta en la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Ahí entonces entendemos por qué Ezequías le caló tan profundamente el ordena tu casa. ¿Qué le estaba diciendo entre nosotros? En nuestro vocabulario común, nuestra lectura de este presente, le estaba diciendo, ha llegado la hora que al borde de tu muerte, ahí en tus manos está la posibilidad de romper toda herencia generacional. Hiciste en vida, hiciste hasta aquí todo lo correcto, pero hay cosas que te cargan de tus anteriores. Esta es la hora de resolverlo. Y viene entonces Dios a decirle, ordena tu casa. Por eso es que Dios le dice, ante la inminente muerte, la sentencia que ya está establecida ante ti, hombre de fe, hombre de bien, hombre dependiente de Dios, ante eso y haber andado en integridad de corazón, te falta este detalle. Arregla esta situación. Como hicieron todos los hombres de la antigüedad. Perdona, Señor, a nuestros antepasados. Perdona los pecados, perdona, así sería. Perdona los pecados cometidos por nuestros padres. Perdona los pecados cometidos por nuestros. Esta es una de las oraciones que la iglesia tiene que hacer. Perdona los pecados que de pronto el pueblo comete, Señor. Que tú no tienes que dar licencia para seguir cometiendo pecados, pero tenemos que ser intercesores. Y ahí está la palabra de la gran importancia de un intercesor. Perdona, Señor, los pecados que como iglesia podemos estar cometiendo. No queremos que se caiga sobre nuestras cabezas una maldición, Señor, fruto de no hacer lo que a ti te agrada. Así que perdona. Por eso cuando Job oró por sus amigos pidiendo perdón por ellos y que la gracia de Dios caiga sobre sus amigos, es donde vino la gracia de Dios a resolver la cuestión de Job. Y dice que le devolvió Dios todo lo que le había sido robado. Le fue restituido. Entonces le dice, acuérdate de esto que pasó. Y como entendió Ezequías esta cuestión, se ve que él ahí tuvo un diálogo con Dios. ¿Qué hizo Dios? Antes de que se retire por completo el profeta Isaías, lo llama al profeta, le dice otra vez en el verso 4 del capítulo 38 de Isaías, le dice Dios, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, volvete, porque vi lo que ya hizo Ezequías. Mientras vos te estabas yendo, Ezequías ya estaba orando por perdón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ve y di a Ezequías, Jehová, el Dios de David tu padre, te manda a decir, oí tu oración. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, quizás en ese cuarto de guerra que tú tienes, no ven tus lágrimas.
Dice la Escritura: yo oigo tu oración, hijo mío, y también veo tus lágrimas. Yo percibo el dolor de tu corazón. Sé cuánto te duele todo esto. Yo lo tengo presente. No creas que esto pasa desapercibido por mí. ¿Sabes? Así como te dije, eso es inherente al poder, la omnipotencia de parte de Dios. Él solamente puede hacer esto. No es que yo cuando oro es para torcer la voluntad de Dios. Dios la puede torcer cuando a Él se le ocurra. Pero eso es inherente a Él. Y así como le mandó la noticia diciéndole: vas a morir, arregla tus cosas ya. Ahora le dice: oí tu oración y vi tus lágrimas cuando pusiste tu rostro contra la pared, tu rostro contra el piso. El Señor quiere vernos más rostro a tierra, iglesia. El Señor quiere vernos más ahí, aunque a veces a solas, rostro con el rostro de Él, aunque haya una pared, Él está allí. Y Él allí va a oír tu oración. Él ahí ve tus lágrimas. Ahora ve y dile que decidí añadirme un poco más de vida. Este es el Dios que escucha. Este es el Dios que ve. Este es el Dios que añade. Este es el Dios que extiende, que expande. Este es el Dios que es capaz de Él mismo. Cuando un día decidió exterminar a la tierra todo lo que había, Él mismo decidió, aún de su decisión que tomó y que era drástica, la maldad del hombre es de tamaño volumen que he decidido dañar, destruir todo, pero Él mismo decidió inmediatamente salvar una familia. Y así sacó a Noé en el arca. Pero eso es inherente a Él. Yo no tengo ningún derecho, no tengo ninguna autoridad, aunque a veces me quiera arrogar el atrevimiento de querer torcer la voluntad de Dios. La oración no es para torcer la voluntad de Dios. La oración es para someterme a la voluntad de Dios. Y no te extrañes que cuando sometes tu vida a la voluntad de Dios, Dios puede revertir sus decisiones. Amén. Él puede dar vuelta a lo que en principio decidió hacer, como aquí lo tenemos presente. Ve y dile que añado a su vida. Le restaban horas, pero la obediencia de aquel hombre provocó la añadidura de 15 años más. Añado a su vida 15 años más. Cuando creemos que este Dios es un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que responde, un Dios que añade, un Dios que expande, un Dios que extiende, un Dios que cambia sus propias decisiones, también es un Dios que liberta. Dice el verso número 6, yo te voy a dar libertad. Yo te libraré. Miren lo que hace una oración de verdad. Una oración con lágrimas. Una oración cara contra la pared, contra el piso, contra la tierra. Una oración de verdad, sincera, genuina, trae liberación, trae paz, trae calma y trae liberación. Aleluya. Y no solamente trae libertad individual, sino que dice: y traeré libertad a esta ciudad.
pasa? Que nosotros no oramos. No hacemos bien los deberes. Y no solamente traigo libertad, sino que también provocaré amparo y protección. Cantamos, a veces leemos el pasaje que dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, no temeré. Pero queda solo como un canto. Para que estas cosas sean eficaces de parte de Dios, necesita Ezequías que hoy paren sus vidas, rostro contra la pared, rostro contra el piso, rostro contra la tierra, rostro contra sus rodillas, cuartos de guerra, altares reedificados. Dios está reclamando esto de su iglesia: y yo traeré libertad, y traeré paz, y traeré calma, y traeré instrucción, y traeré libertad y amparo a ustedes y a su ciudad, dice la Escritura. Pero está reclamando de aquellos Ezequías que se han dormido en la historia de la iglesia. Aleluya, sí. Necesitamos de la gracia y el poder de su Espíritu, su palabra. No debemos descuidar la oración, porque la oración traerá palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Mire lo que pensaba Ezequías en medio de su enfermedad. Dice el verso 10: ahí en medio de esos días, yo pensaba, dice, iré a las puertas, me voy al infierno, me voy al cementerio, me quedo ahí. Voy a ser privado del resto de mis años, cuando él a lo mejor creía que todavía le quedaba un resto más de existencia. Dice el verso 11: no voy a ver a Dios en la tierra de los vivientes, ya no voy a ver a los hombres con los moradores del mundo. Mi casa, mi habitación, mi vida en la tierra ha sido movida. Mi existencia, mis años han sido traspasados de mí. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Ese era el estado de Ezequías. El verso 17: y tengo una grande amargura, me sobrevino en medio de mis días de paz. Pero a ti, Señor, a ti te agradó librar mi alma del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Él cargó sobre su cuerpo, sobre sus espaldas, sobre sus llagas, todos nuestros pecados, y por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados, dice el mismo Isaías en 53, hablando del Señor Jesucristo. Y ella se estaba adelantando y él decía: echaste sobre tus espaldas todos mis pecados. El Seol, los que van ahí, ya no pueden exaltarte, ya no pueden cantarte en medio de la muerte. Los que descienden al sepulcro, lo único que les espera es aguardar un juicio. El que vive, este te dará alabanza. Los que viven, por eso viva alabando a Dios, cantando, glorificándole a Dios. Al que vive, mejor es perro vivo que león muerto, dice la Escritura. Porque los muertos nada saben de lo que pasa debajo del sol, pero los que viven, dice, pueden alabarte, pueden cantarte. Aleluya.
y podremos contarle a nuestros hijos sobre la verdad de Él. Jehová me salvará, dice la Escritura, Jehová me salvará. Es el único, por tanto a Él le cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. Aleluya. Este tiene que ser el espíritu de los Ezequías del siglo XXI. Esto no tiene que quedar como una linda historia, una linda narración, como una fábula, como un hecho poético. No, esto es verdad, esto sucedió y esto es lo que Dios sigue reclamando, porque Él es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. ¿Cómo fue sanado allí Ezequías? Le mandó a decir: hoy será sano. Y algunos dirán: bueno, puso la mano el profeta y se sanó. Algunos dirán: bueno, Dios dio una palabra y se sanó, se levantó. El verso 21 le dijo a Isaías: anda y hace esto. Hagan una masa de higos, pónganle en la llaga donde Él tiene, que lo está llevando a la muerte, y sanará. Tenemos un médico que nos cuenta todo, pero nosotros poco rostro contra la pared, contra el piso, poco rostro entre las rodillas. Y lo único que conmueve el corazón de Dios es un hijo, una hija, cara contra la pared, desnudando sus debilidades, fragilidades y reconociendo que solo en Él hay calma, hay paz, hay salvación. Porque la vida eterna no ha sido para que la vivamos terrenalmente, sino que nos aguarda una vida eterna en los cielos. Hebreos 9:27 dice: todo hombre un día morirá. Así que hoy ordena tu casa. Amén. Padre, hasta aquí tu palabra, Señor. Esto es lo que me encomendaste, Señor, que debía compartir con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Esto es lo que diste instrucciones a mi vida